El sonido más solitario del mundo no es el llanto de un niño en una casa vacía, ni el viento silbando en un páramo. No, el sonido más solitario es el siseo de una cinta magnética antigua, justo antes de que una voz humana la rompa. Es un sonido muerto, el fantasma del silencio. Y durante 6 meses, en el invierno de 1978, fue la única banda sonora de mi vida. Tenía las manos heladas, a pesar de los guantes de algodón. Los auriculares, grandes y pesados, me apretaban las sienes. Delante de mí, los carretes de la máquina Revox giraban con una parsimonia hipnótica. Mi trabajo era simple: digitalizar el archivo sonoro de una empresa de consultoría que había cerrado hacía décadas. Cientos de cintas con entrevistas, reuniones, estudios de mercado. Voces de un pasado que a nadie le importaba ya, excepto a mí. A mí me pagaban por escucharlas. O, más bien, por no escucharlas demasiado. Aquella noche, mientras el resto de la ciudad dormía, yo escuchaba la voz monótona de un directivo, un tal señor Velasco, hablando sobre la optimización de la producción en una fábrica de conservas. El aburrimiento era casi físico. Mis párpados pesaban. Entonces, en una pausa, justo cuando Velasco tomaba aire para seguir con su perorata, se coló. Apenas un susurro. Una voz que no estaba en la sala de reuniones de 1965. Una voz infantil, fina como el hilo de una telaraña, que decía una sola palabra: detrás. Me quité los auriculares de golpe. El corazón me martilleaba en el pecho. El siseo de la cinta llenó de nuevo el silencio del sótano. Rebobiné, puse la cinta otra vez. La voz de Velasco, pomposa, segura. La pausa, y de nuevo, el susurro. Detrás. Era inconfundible. No era un eco, no era una interferencia. Era otra capa de sonido, grabada debajo, o encima, o dentro de la propia cinta. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Habrías seguido la norma, cobrado tu sueldo y olvidado el asunto? ¿O te habría podido la curiosidad, esa carcoma del alma que no te deja en paz hasta que lo destroza todo? Yo intenté ser profesional. Apunté la anomalía en mi cuaderno de bitácora, como se me había indicado. Minuto 14, segundo 32. Posible diafonía o defecto de cinta. Y seguí adelante. Pero esa noche, al volver a casa, no podía dejar de mirar por encima del hombro. La palabra, detrás, se me había pegado a la nuca. El trabajo lo había conseguido a través de un anuncio en el periódico. Buscaban un archivista sonoro con experiencia en soportes analógicos. Era un puesto extrañamente bien pagado, sobre todo porque solo requería trabajar de noche, en un sótano impecable y climatizado bajo un moderno edificio de oficinas en el centro de Madrid. La entrevista fue con un hombre mayor, señor Garrido, el liquidador de la vieja empresa. Tenía los ojos pálidos, casi transparentes, y una calma que no tranquilizaba, sino que inquietaba. Me explicó las condiciones. Eran sencillas, pero insistió mucho en una de ellas. Su tarea es transferir el contenido, no analizarlo, me dijo, juntando las yemas de sus dedos. Escuchará lo justo para asegurarse de que la transferencia es correcta. Si encuentra alguna cinta dañada, o con alguna anomalía extraña, simplemente anótelo en el registro con el código y el minuto. No investigue, no intente limpiarla ni restaurarla. Anótelo y pase a la siguiente. ¿Entendido? Era una norma peculiar, pero el dinero era bueno y yo necesitaba el trabajo. Así que asentí. Dije que sí. ¡Qué ingenuo! Las primeras semanas fueron monótonas. Voces y más voces. Hombres de negocios con acentos de otra época, hablando de cifras, de logística, de personal. El sótano era mi mundo. Un universo de estanterías metálicas, numeradas con una precisión obsesiva. No había ventanas. El único sonido, aparte de las cintas, era el zumbido constante del aire acondicionado. Comía solo, cenaba solo, y mis únicos compañeros eran los espectros de aquellas grabaciones.
Pero después de aquel primer susurro, todo cambió. Empecé a escuchar con más atención. Y la voz volvió a aparecer. Una semana después, en una cinta etiquetada como entrevista de candidato. Puesto de contabilidad, la encontré de nuevo. El entrevistador hacía una pregunta sobre balances fiscales y, en el silencio que siguió, la misma voz infantil susurró: no mires. Esta vez, el pánico fue distinto. Más frío. No era una coincidencia. Alguien, o algo, había dejado esas migas de pan sonoras en el archivo. Revisé mis notas. Ambas cintas pertenecían al mismo lote, el lote 7B, un conjunto de grabaciones de entre 1964 y 1966. Me obsesioné con el lote 7B. Alteraba el orden de trabajo, saltándome las cintas asignadas para buscar más de aquella serie. Cada vez que encontraba una, sentía una mezcla de terror y excitación. La voz aparecía siempre en los momentos más insospechados. En una grabación de un focus group sobre un nuevo tipo de galletas, justo cuando una mujer decía que le recordaban a su infancia, el susurro decía: tiene frío. En una reunión sobre despidos, en medio de un tenso silencio, la voz decía: la puerta. Eran fragmentos, palabras sueltas, frases cortas. No tenían sentido aparente, pero juntas, creaban una atmósfera de pura angustia. Era como escuchar los pensamientos perdidos de un niño aterrorizado. Mi vida fuera del sótano empezó a desmoronarse. Dormía mal, tenía pesadillas llenas de susurros y el siseo interminable de la cinta. Me volví paranoico. En el metro, en la calle, me parecía oír voces infantiles llamándome. Dejé de hablar con mis amigos. ¿Qué podía contarles? ¿Que estaba siendo acosado por un fantasma en unas cintas magnéticas? Se habrían reído de mí. El aislamiento del trabajo se convirtió en un aislamiento total. El sótano, antes una simple oficina, se transformó en una especie de confesionario, y yo era el único sacerdote, obligado a escuchar pecados que no entendía. Una noche, encontré una cinta que me geló la sangre antes incluso de ponerla. No tenía la etiqueta estándar, impresa a máquina. Tenía una simple tira de esparadrapo amarillento con una palabra escrita a mano, con una caligrafía temblorosa: ensayo. No tenía número de lote, ni fecha. Estaba fuera de lugar. La norma de Garrido resonó en mi cabeza con la fuerza de un martillazo: no investigue. Anótelo y pase a la siguiente. Durante casi una hora, me quedé mirando la cinta. El plástico del carrete parecía más oscuro, más denso. Podía simplemente registrarla como cinta no identificada y guardarla para siempre. Cobrar mi sueldo, terminar el trabajo en unos meses y olvidar todo este asunto. Olvidar la voz. Pero no pude. La carcoma de la curiosidad ya había roído demasiado. Necesitaba saber, necesitaba entender qué unía todos esos susurros. Con manos temblorosas, la coloqué en la máquina. Me puse los auriculares, subí el volumen al máximo y le di al play. El siseo inicial era distinto, más agresivo, con una especie de zumbido de fondo, como de una mala toma de tierra. Y entonces, una voz que no conocía. Un hombre, no era un directivo, no era un entrevistado. Su voz era calmada, casi terapéutica, pero tenía un filo metálico, una paciencia cruel. Vamos a intentarlo una vez más, Javier, dijo. Solo tienes que contarme lo que ves. No hay nada que temer. Hubo un silencio largo, y entonces, la voz del niño, pero esta vez no era un susurro. Estaba clara, temblando de miedo. No quiero. Claro que quieres, Javier, respondió el hombre con esa calma espantosa. Es un juego, recuerda lo que hablamos. Tienes que mirar al cuadro y decirme qué ocurre. Es importante para el estudio, para ayudar a otra gente. No es un cuadro, sollozó el niño. Es una ventana. Muy bien, una ventana. ¿Y qué ves a través de la ventana, Javier? El silencio que siguió fue el más largo que he escuchado en mi vida. Solo se oía la respiración entrecortada del niño,
casi un estertor. Podía sentir su pánico a través de las décadas, a través del óxido de la cinta. Veo a un hombre. Está en una habitación, como esta. Excelente, Javier, sigue. ¿Qué hace el hombre?, preguntó la voz calmada. Está sentado en una silla. Y lleva unos cascos muy grandes en las orejas. Me quedé paralizado. El sudor frío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, al sótano vacío y silencioso. Yo estaba sentado en una silla. Yo llevaba unos cascos muy grandes. Un escalofrío horrible, irracional, me sacudió. Era imposible. Era una grabación de hacía más de 10 años. ¿Qué más ves, Javier? No te detengas, insistió el hombre. La voz del niño se rompió en un sollozo ahogado. Está escuchando una cinta. La nuestra. Me arranqué los auriculares como si quemaran. El corazón se me había subido a la garganta. La cinta seguía girando en silencio, pero en mi cabeza, la conversación continuaba. Aquello no era un archivo de una empresa de consultoría. Era algo más, un experimento, un estudio psicológico perverso. Las otras cintas, los susurros, no eran defectos, eran ecos. El niño, Javier, de alguna manera, estaba viendo o percibiendo lo que ocurría durante las otras grabaciones. O tal vez le obligaban a escucharlas, y sus reacciones aterradas se filtraban en las grabaciones maestras. No lo sé, no quise saberlo. Pero el horror no había terminado. Mientras mi mente intentaba procesar aquello, una nueva voz sonó en la cinta, esta vez sin los auriculares. La voz del hombre se había quedado grabando. El sujeto 7 parece estar estableciendo una conexión temporal anómala con las grabaciones adyacentes. Procede a registrar la reacción del archivero del futuro. Observaremos si el bucle se completa. El bucle. El archivero del futuro. Ese era yo. Yo no era un empleado. Era parte del experimento. La última rata en el laberinto. Mi trabajo no era preservar el pasado. Era ser observado por él. Salí de allí corriendo. No cogí mi abrigo, ni mi cartera. Subí las escaleras del sótano de 3 en 3 y empujé la puerta con todas mis fuerzas. La luz del amanecer me cejeó con acento agudo. Nunca volví, nunca llamé para cobrar el último mes. Desaparecí de ese trabajo como si nunca hubiera existido. Durante años, tuve miedo de cualquier silencio, de cualquier pausa en una conversación, temiendo oír un susurro perdido. A veces, todavía me despierto en mitad de la noche, convencido de que hay un niño al otro lado de una ventana invisible, mirándome, describiendo mis miedos con una voz rota por el terror. Nunca supe qué fue de Javier, ni quién era ese hombre de voz calmada. Nunca supe para qué era realmente aquel estudio, y supongo que es mejor así. Hay verdades que no están hechas para ser descubiertas. Son como esas cintas, es mejor dejarlas en su estantería, en el silencio de un sótano, acumulando el polvo del olvido. Desde aquel día, cada vez que oigo una grabación antigua, una voz en la radio de un tiempo pasado, no puedo evitar sentir un escalofrío. Y nunca volví a confiar en la calma de la voz de un extraño.